porque siguen pasando cosas. Y bueno, y han pasado cosas y cómo. La semana pasada saben que fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Estuvimos hablando en comunicación telefónica con Tina, que estuvo presente allá. Y durante la previa al encuentro y todo lo que fue los días posteriores, se dijeron un montón de cosas. Se habló como se quiso. Qué sé yo, se ha leído y escuchado también mucho. Por lo cual, realmente, los que por ahí nos interesamos por saber más acerca del motivo real del evento, por qué sucede las actividades, nos llamó la atención y queremos saber un poco más acerca de todo eso que pasó. Tenemos acá en vivo a Romina Diurno, nuestra psicóloga especialista en género, que nos va a venir a aclarar un poco de ideas. Vamos a charlar acerca de todo lo que pasó el fin de semana pasado en este encuentro. ¿Cómo estás, Ro? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Es un poco así, ¿no? O sea, se ha hablado demasiado. Feliz Día de la Madre, gracias, no te lo dijimos fuera del aire, te lo digo ahora, aprovecho. Venimos de festejar. Que el Día de la Madre es todos los días, como dicen, ¿no? Todos los días. Y además en este contexto está bueno como celebrar la maternidad deseada, ¿no? Recordar que la maternidad tiene que ser deseada o no ser. Y es parte justamente de uno de los reclamos en el encuentro también, ¿no? Retomar eso que es la ley de aborto que no claudica, ¿no? Que está en la agenda, digamos, del encuentro. En realidad un poco mi idea era que podamos informarnos incluso desde la comisión organizadora del encuentro. Quien quiere informarse puede entrar. Hay una página que es encuentronacionaldemujeres.com.ar y ahí está toda la información, que un poco lo que yo traje es de este sitio, porque es la información oficial de lo que sucede realmente. Y después está, que también lo vamos a charlar, pero un poco los y las detractoras de todos estos espacios que vienen a romper con lo que está instituido, que vienen a denunciar las violencias, y bueno, siempre hay resistencias contra esto, ¿no? Claro, sí, que también no pasa solo por hablar desde la ignorancia, sino también desde la mala intención, claro, capaz. Sí. La verdad para mí fue una pena ver que había gente local que estaba en contra, se acercó para hacer algunos disturbios y demás, pero luego que los medios de comunicación también estuvieron un poco en un papel detractor, incluso difamando un poco el encuentro. Sí, totalmente. Sí, qué sé yo, está como ustedes dicen, no solamente la idea de invisibilizar este encuentro con lo masivo, y ahora lo voy a comentar un poco, pero es un evento que no tiene igual en ninguna otra parte del mundo. El Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, que ahora se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, eso también fue definido, ahora vamos a ver por qué. Pero es invisibilizarlo por un lado, o no hablar del encuentro, o hablar e incluso inventar situaciones que nunca sucedieron para justamente quitarle el valor y quitarle el valor político que tiene este encuentro, ¿no? Un poco para que conozcamos de cómo surge estos espacios. Surge en el año 86, el primer encuentro fue en 1986 y fue a partir de que un grupo de mujeres el año anterior viajaran a un evento en África que se llama la clausura de la década de las mujeres en Kenia, y cuando regresan, entienden que era necesario organizar un espacio, un encuentro entre mujeres para charlar y para debatir sobre las problemáticas específicas de nuestro país, de las mujeres en nuestro país. Entonces, al año siguiente, en el 86, se hace este primer encuentro al que asistieron 1000 mujeres en ese momento, ¿no? Y ahí no paró, y fue creciendo cada vez más. Ni hablar que los últimos años, sobre todo, tuvo un crecimiento exponencial tremendo, claro, que llegó a las 65.000 mujeres de este fin de semana pasado en Trelew. Y el encuentro, la verdad es que es justamente lo interesante de esto, de que es único en el mundo, que es autoconvocado, que es horizontal, que es democrático, que es federal, ¿no? Más allá de que siempre hay alguna discusión sobre cómo se elige la próxima sede, no sé si saben, pero al final del último día, el tercer día del encuentro, por votación, por aplausos, se decide cuál va a ser la esa es sede. la forma. Sí, esa es la forma. Sumamente democrático. Es democrático. Tiene algunas críticas que también será necesario ir revisándolas, en el sentido de que generalmente el tercer día ya quedan muy pocas mujeres, o sea, ya se reduce mucho más la presencia de mujeres, entonces no es tan representativo de cada provincia donde quienes estén ahí, ¿no? Entonces eso es algo que se puede revisar o que recibe críticas, pero en términos generales es lo más democrático hasta el momento, porque se aplaude y por ovación se elige con motivos y con fundamentos políticos, ¿no? De por qué es conveniente tal o cual sede. Y además lo interesante también de este encuentro
es que, si bien participan, por supuesto, organizaciones políticas, en general, o la mayoría, son mujeres que no tienen ninguna pertenencia partidaria y que van autoconvocadas, grupos de amigas, hijas con sus madres, etcétera, vecinas que se organizan para pagar e ir, pero no tiene, digamos, ningún soporte institucional, partidario este encuentro, y eso hace que sea... por motus propio, porque nace y con ganas de ir, con ganas de estar. Y que creció un montón, y un poco la modalidad es esto, 3 días de talleres intensos, 3 días en donde, por ejemplo, en este último encuentro se desarrollaron 73 talleres, de lo que se les ocurra, no sé, para decir algo, educación, justicia, mujeres campesinas, artes, lesbianismo, infinidad de talleres, que además de esos 73 talleres, resulta que después cuando alguien va, yo quiero ir al taller de educación, por ejemplo, voy, y resulta que otras 1000 mujeres quisieron ir a ese taller, entonces se arman talleres paralelos de ese mismo porque la convocatoria supera lo esperado, digamos, viene mucha más gente de la que se esperaba, entonces hay que armar en otras aulas, generalmente se hace en las escuelas, en otras aulas el mismo taller, o sea que esos 73 se pueden multiplicar por muchos más, ¿no? Depende cada taller y depende cuánta convocatoria tenga ese espacio. Y en esos talleres están, por supuesto, hay una coordinadora que es la que organiza el debate, pero no es una persona que se sienta o que se para a hablar y a dar una charla, sino que ahí todas pueden hablar, levantan la mano. Claro. Me imagino que debe haber un montón de experiencias, que eso es lo rico también, de que se juntan mujeres de toda parte del país y ahí es como que se da toda... el compartimiento de experiencias en el área que sea, el taller que sea. Totalmente. Y te enterás además de muchas cosas que no tenés idea, de cómo transita una misma experiencia una mujer en Jujuy y cómo la transita una mujer en Chubut, digo, como no entender cómo son las realidades de otras mujeres sobre la misma problemática pero en otro territorio. Y de por sí siempre es un crecimiento y también hay discusiones y hay talleres que son un poco más fervorosos que otros. Sí. Esto también se arma, pero siempre hay una consigna que es la base democrática, todas hablamos, todas respetamos, hay una coordinadora que organiza este debate para que todas puedan hablar, hay una secretaria o dos generalmente que toman nota de lo que se va hablando en el taller y cada taller dura 3 días, o sea, vos podés ir a donde quieras, pero en general la idea es que vos vayas a un taller los 3 días, porque al final se elaboran las conclusiones y se escriben las conclusiones de ese taller. No se vota, no es una votación. Se escribe qué es lo que se charló ahí, qué se debatió, cuáles fueron las problemáticas. Más a modo de reflexión también. Exactamente. Y eso que se escribe luego se publica. Se publican las conclusiones de cada taller de ese encuentro y pasan al año siguiente. Es una experiencia. La verdad es que el Encuentro Nacional de Mujeres se puede resumir en eso, una experiencia que creció muchísimo y alguna de las cuestiones, tanto en la apertura como en el cierre del encuentro, se lee un documento que lo prepara la comisión organizadora de esa provincia antes de que inicie este encuentro. Y a mí me gustaría señalar un par de cosas que se resaltan en este documento de apertura, que es una que tiene que ver con el lugar donde se realizó este encuentro en taller, ¿no? Que el encuentro que en esta oportunidad se haya llevado adelante en la provincia de Chubut, en Trelew, tiene que ver también con la visibilización, lo voy a leer porque me gustaría decirlo textual como dice el documento, sí. Con la visibilización de las luchas y resistencias por la recuperación de territorios ancestrales para las comunidades mapuche, tehuelche, contra la criminalización, represión y persecución de las mujeres originarias y la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Iván Torres y Julián Antillaca, otros peones rurales que también fueron desaparecidos, y por la defensa de los bienes de la tierra y contra la extranjerización de las tierras. Digamos que lo que muestra, este es el primer punto del documento que tiene que ver con primero con conocer cuál es la situación concreta de la realidad en ese territorio, en esa provincia, de cómo impactan las políticas económicas y el ajuste de este gobierno en esa provincia. Es muy fuerte que se haya hecho esta vez ahí. Y tiene obviamente su porqué, como lo explican. Totalmente, el contenido, pero además, y esto tiene que ver con esto de que ahora se decidió llamar al encuentro plurinacional de mujeres, porque es una forma de dar reconocimiento a las 36 naciones indígenas que habitan nuestro país. Y que hasta el momento, si bien había talleres específicos para pueblos originarios y demás, bueno, el reclamo de estas comunidades era, nosotros somos mujeres, que no nos sentimos ciudadanas argentinas, sino que pertenecemos a otras naciones indígenas que habitan este territorio y por lo tanto queremos ser consideradas en el encuentro y por eso plurinacional ahora de
de mujeres. Ese es el primer punto. Después, lo que se reclama en el documento es la ley de emergencia en materia de violencia de género en todo el territorio nacional. Algo que tenía que ver con lo que hablamos la última vez sobre feminización de la pobreza, ¿no? De cómo estas medidas económicas impactan más en las mujeres y principalmente en la Patagonia, que de por sí tiene uno de los niveles más altos de desocupación y también de represión, digo, ¿no? Es donde suceden estas desapariciones seguidas de muerte. Claro. La militarización del territorio, lo que denuncia la comisión organizadora de Chubut es cómo a través de la instalación de bases militares en todo el territorio de la Patagonia, que tienen que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digamos, digo, lo que se trabaja sobre todo y lo que se denuncia tiene que ver no solamente con las cuestiones específicas de la mujer, sino con las políticas generales, económicas, sociales de nuestro país, que afectan más a las mujeres, pero que nos afectan a todos y a todas, ¿no? Sí, seguro, sí. O sea, que es una denuncia... Que habrá muchas mujeres de esa zona que estaban con un montón de cosas para decir y aprovechan este encuentro como para expresarse. Totalmente, y para visibilizar lo que si no vivís, los medios masivos de comunicación, si vos vivís en Buenos Aires no te enterás de lo que sucede, mucho menos en este momento donde cada vez hay menos medios y donde tenés que ir, si tenés que tener un propio interés para buscar vos y tratar de sacar esto que decíamos, ¿no? De cómo enterarnos qué pasó o de qué se trata el encuentro. Si los medios masivos lo único que difunden es a pibas cargando nafta en botellas en una estación de servicio para de alguna manera denostar o deslegitimar o quitarle el valor político de este encuentro. La verdad es que lo único que nos queda es justamente lo que estamos haciendo acá, charlar con personas que estuvieron ahí y conocer efectivamente la naturaleza del encuentro, de las conversaciones y de las conclusiones que justamente se dan luego de los talleres. Es como buscar eso, tratar de buscar información si uno quiere saber y ser objetivo realmente, más allá de que pueda o no estar de acuerdo o le interese o no, pero digo, tener una información un poco más objetiva, puede ir a la página del encuentro porque ahí está la información de quienes lo organizan y cuáles son los objetivos de ese espacio. Y a mí me pareció muy interesante, dentro de este mismo documento, un punto positivo que tiene que ver con este crecimiento exponencial del movimiento feminista. En un año muy importante también para las mujeres, porque obviamente esto va creciendo cada año, seguramente el año que viene va a ser más fuerte y así. Sí. Pero además con esta incorporación masiva a la militancia de pibas más jóvenes, que esto lo que hace también, es, por un lado, bueno, acrecentar el movimiento, darle mucha más fuerza, pero también son otras miradas, unas miradas nuevas que obligan a las propias a quienes ya estamos en este movimiento hace muchos años, a revisar con estas nuevas miradas, bueno, si hay cosas que cambiar, si hay que mejorar determinadas estrategias. De hecho, uno de los puntos es ese, revisar las estrategias de resistencia y de lucha contra una avanzada del conservadurismo y de la derecha fascista en la región. Digo, no, también hay que... Está por ganar, bueno, no sabemos, no sé, era hoy creo que se definía la situación en Brasil, un candidato, claro, claramente fascista, que lo ha dicho, lo ha expresado en esos términos y que tiene una intención de voto que supera ampliamente la mayoría de la población y nos parece gravísimo. Y esto, que puede extenderse en la región y que tiene incluso sus pequeños focos en distintos lados. Nosotros seguimos viendo travestis asesinadas. Esta semana hubo 4 femicidios, uno de ellos una niña de 10 años. O sea, sigue pasando, sigue habiendo de alguna manera a este avance del feminismo también una resistencia muy fuerte, muy violenta, que también es necesario estar ahí visibilizándola, luchando y resistiendo contra eso, ¿no? Y el encuentro tiene un poco ese objetivo, que en algún punto es una fiesta, también es una celebración, es un encuentro democrático, es una práctica que no existe ni siquiera en otros partidos políticos, digo, ¿no? Que ha llevado, por ejemplo, a menos de un año de que ascendiera este gobierno a hacer el primer paro nacional en el 2016, que fue un paro de mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene una fuerza muy relevante, muy importante, y bueno, y ahí estamos viendo cuáles son las estrategias para seguir adelante, para continuar y sobre todo con aquellas consignas bien concretas como la legalización del aborto, que aunque no salió este año, bueno, vamos a volver a la carga. Me imagino que se habrá hablado mucho de las ideas para el año que viene acerca de esto.
de ideas, cuáles son las variedades. estrategias, del avance incluso de las posiciones contrarias a la legalización del aborto, ¿no? De cómo fue avanzando el terreno celeste, digamos. Claro. Cuáles son sus estrategias. Digo, hay que pensar, todo eso es necesario, pensarlo y evaluarlo para ver de qué manera podemos conquistar algo que consideramos un derecho históricamente negado a las mujeres, pero una práctica cotidiana para todas las mujeres. Seguro. Así que sí, eso también. Y pensaba en esto que ustedes decían, se visibiliza, por ejemplo, a las pibas cargando nafta en botellas porque decían que iban a hacer molotovs, y la verdad es que cargaban nafta en botellas porque es la que usan para hacer swing con fuego, claro, o para las fogatas. Sí, sí, sí. Incluso para cargar el tanque del auto. De lo que sea, sí, no importa, estaban ahí, pero y además y se invisibiliza la represión de la que efectivamente fueron víctimas muchísimas periodistas, porque además de la manera en que sucedió esa represión con balas de goma y muchas mujeres que terminaron en el hospital heridas, muchas de ellas eran periodistas. Entonces llama la atención que parecieron haber sido marcadas, ¿no? Para que justamente agarraran a periodistas de medios que laburan con estas temáticas, que son reconocidas dentro del movimiento feminista, como un aleccionamiento, ¿no? Como un llamado de atención. Personas de civil, que se habían puesto incluso el pañuelo verde para pasar desapercibidos ahí entre la multitud, y en un momento las agarraron. Y también está bueno escuchar, para quien quiera, hay una nota que se hizo a los vecinos y vecinas de Chubut, de Trelew, para ver cómo ellos vivieron la experiencia, claro, más allá de lo que dijeran los medios. Y la verdad es que fue, bueno, hay que ver, ¿no? Esa nota por ahí rescata a quienes lo vieron bien, pero la verdad es que el encuentro es un evento pacífico, democrático, no tiene ninguna intención de dañar nada, por el contrario, es llegar a una ciudad, visibilizar las problemáticas de esa ciudad, traerlas de vuelta a otras provincias, y es federalizar una lucha, ¿no? Entonces el recibimiento fue muy lindo, había mujeres, a medida que se avanzaba la marcha, había mujeres que salían de sus casas con sus pañuelos verdes, bueno, sí, a apoyar, eso fue muy emocionante también. Sí. Otro dato a comentar es que justamente Trelew es una ciudad, la verdad, pequeña si la comparamos con otras, y el hecho de que se acerque una multitud activa un poco la economía local, entonces a todas las familias hogareñas les sirve mucho. Totalmente, eso también, previo incluso al encuentro se empezó a gestionar esta cuestión, ¿no? Porque las mujeres terminan, se va a dormir a las escuelas, a los clubes, a los tinglados, donde sea, y no tiene Trelew una capacidad para albergar 65.000 personas de ninguna manera. Claro. Entonces mucha gente incluso puso sus casas, algunos para hacer una changa, cobrando algo, otros por solidaridad, para que se pudieran quedar. Sí, porque les pasa que les copa que se escucha un poco también a las mujeres de la zona. Claro, es eso, y que pudieran sur participar ellas, porque probablemente es mucho más difícil para gente que vive en la provincia trasladarse. Bueno, el año que viene finalmente se va a hacer en La Plata. Pero polémico, sí. Va a ser tremendo, porque ahí va a ser, yo creo que va a superar las 100.000 personas, y porque además en un contexto va a ser dos semanas antes de las elecciones, con lo cual se elige estratégicamente también ese lugar. Más allá de la votación, hay una decisión, ya hace mucho que se viene pidiendo que sea en Buenos Aires o en la capital, porque es el foco político, porque es el centro político a donde muchas consideran que hay que reclamar, pero también está esta idea de la federalización del encuentro, por lo que no debería seguir siendo en distintas provincias, ¿no? Pero en este contexto, en este momento político, sí nos parece que es muy importante que sea en La Plata, porque le da otro tono, ¿no? Le da otro valor a este encuentro. Sí, mucho se habló acerca de esta cuestión de que, bueno, se haya elegido La Plata, y es como decís vos, el escenario va a ser clave para que las discusiones, las reflexiones, tomen partido. Exacto. Bueno, se ha hecho también en el norte, en otras oportunidades, bueno, decimos... Sí, el último fue en Chaco, el anterior fue en Chaco, ahí se decidió Trelew, por supuesto tiene que ser a todas las provincias tiene que llegar al encuentro, pero en este momento sí había una convicción de que cuanto más cercano a los espacios de poder, más fuerte va a ser el reclamo, ¿no? Más fuerte nos vamos a poder hacer oír, sobre todo en esa época, ¿no? En ese momento. Y sí, ¿algún proyecto específico de que se haya charlado sobre...? En realidad lo que pasa es que todavía falta la publicación del documento de cierre, que es ahí donde también se publican un poco las conclusiones de cada taller, así que no sabemos bien, porque cada uno sabe lo que se habló en su taller. Pero sí siguen, por supuesto, las agendas, esto que mencionaba de la ley de emergencia de género, de violencia de género a nivel nacional, el reclamo por la campaña del aborto, anticonceptivos para educación sexual, para
decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Esas son las dos consignas de siempre. Y después, bueno, cuando se conozca el documento de cierre, vamos a saber bien cuáles son los reclamos bien concretos para de ver este encuentro. todo lo bueno que se habrá sacado de ese encuentro. Que bueno, gracias Rob por contarnos un poco acerca de esto, porque daba para hablar un poco del encuentro después de tantas cosas, todo lo que se raras dijo, que se sí, dijeron. sí. Está bueno sacar esta parte histórica, esto que sucedió, esto que está pasando y lo que va a pasar también. Así que bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres, que el año que viene seguirá dando más que hablar, y bueno, obviamente será encuentro plurinacional. Si quieren conocer el documento, pueden entrar en esta página, Encuentro Nacional de Mujeres, todavía se llama así, .com.ar, y ahí va a estar publicado este último documento de cierre. Perfecto, bueno, me encanta. La resaca se combate con más resaca.